Las dos Marías. Hoy es día de Marías. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar primero? ¿Quién dice? Ya tenemos aquí. Muy bien, entonces, José María, dinos cuáles son los dos mecanismos que existen para regular flujos sanguíneos y tejidos. Ajá. Y el regulado por el metabolismo por la sangre. Exacto. Y ya para terminar, María, vamos a ver. Dime dos sustancias que puedan dilatar un vaso y dos sustancias que puedan contraerlo. Para dilatarlo es el dióxido, potasio, Ahí están las dos. Para contraerlo. Tranquilizano A2 y la disminución del oxígeno. ¿En qué circulación? En la La mayor. circulación pulmonar. Exactamente. Bueno, pues ya terminamos la primera vuelta. ¿Vale? Vamos a continuar con clase y toda la otra semana van a poder robar preguntas. Les voy a decir cómo va su total de participaciones. La otra semana le voy a dar prioridad a los que lleven pocas participaciones, ¿sabe? Que lleven menos uno para que puedan recuperarse. Los que lleven uno, pues ahí voy a ver de vez en cuando aquí me preguntan. Entonces, para que no bajen la guardia. Ahí les va. Muy bien, ahí les va. Aguilar Herrera, menos 2, Alderete 1, Amador 1, Cárdenas 1, Casas menos 1, Goyolo González 0, Galán Enríquez menos 1, Gil Grande 1, Gil Guerrero 1, Guacupa menos 1, Juárez Castañeda 1, Manso Rodríguez menos 1, Mitzi Gómez 1, Momox López menos 1, Orozco no está acá. Ramírez Muñoz 1, Reyes Hernández menos 1, Rocha García menos 1, Rodríguez Gutiérrez menos 1, Rojas García menos 1, Rojas Romero 1, Rueda Pinto menos 1, Rogelio Cuevas 1, Sánchez Ramírez menos 1, Sarelán Barrios 1, menos 1, Solís Escobedo menos 1, Vargas Muñoz 1, Vázquez Bonilla 1, Vázquez Lucas menos 1, Velasco Cabrera menos 1, ¿vale? Ya llevan ahí el total. Los que lleven menos 1 necesitan juntar 2 participaciones la próxima semana, ¿sale? Entonces, a darle con todo a los robos, ¿sale? O lo que podemos hacer la próxima semana, para que sea más fácil, es que voy a hacer 5 preguntas cada clase al aire y quien quiera contestar, ¿sale? Y ya los que no contesten porque no hayan estudiado, pues ni modo, ya se les ha dado la oportunidad, ¿sale? Las van a tener, son 4 clases porque el viernes es el examen, pues 20 preguntas en todas las 100 semanas, ¿sale? No todos tienen menos 1, los que tienen 1 obviamente ya no creo que quieran participar, ya van a mantenerse ahí, ¿sale? Entonces, pues ya, para los que tengan menos 1, ¿sale? Vale, para que continuemos con clases y no perdamos tanto tiempo. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la presión arterial. Y vamos a ver que la presión arterial hace referencia a la fuerza que ejercen los vasos sobre la sangre sobre la pared de los vasos, ¿sí? Normalmente la presión, recuerden que es igual a la fuerza que se aplica en un área específica, ¿sale? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre presión y tensión? Que la presión va verticalmente, la tensión horizontalmente. Ah, exactamente, tiene que ver con eso, ¿sale? La presión es sobre un área específica, ¿sale? Y la tensión es cuando ustedes aplican una fuerza a lo largo de una estructura, ¿sale? Por ejemplo, si yo tenso una liga, ¿qué estoy haciendo? Le estoy aplicando la fuerza en su longitud, pero si yo presiono una liga, le estoy aplicando una fuerza en un punto específico, ¿sale? Les comento eso porque a veces se habla de la presión y la tensión arterial, ¿sale? La presión arterial es la fuerza que se ejerce sobre la superficie, ¿sale? Y la tensión se produce de manera secundaria a la presión. Cuando yo presiono la pared del vaso, estoy tensando su pared también, ¿sale? Entonces, son términos que están relacionados.
Ahora bien, el valor normal de la presión o el valor idóneo es de 120 sobre 80. Recuerden siempre que 120 es la presión sistólica, 80 es la diastólica, ¿sale? Pero vamos a ver que la presión no es la misma en todos los individuos y tampoco es la misma a lo largo de toda la circulación, va a tener variaciones, ¿sale? La presión arterial normalmente la vamos a determinar por una fórmula que es la siguiente: gasto cardíaco por resistencias vasculares sistémicas o resistencias periféricas totales, también lo pueden encontrar así, ¿sale? Entonces ahí tenemos la fórmula para calcular la presión, ¿sale? Si se dan cuenta, ya vimos todas las determinantes del gasto cardíaco y cuando hablamos de circulación ya hablamos de las determinantes de las resistencias vasculares sistémicas. La principal determinante de la resistencia es el radio, ¿sale? Pero también vimos que podía influenciar la viscosidad y la longitud del vaso, la resistencia que estos ofrecen, ¿sale? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo la presión arterial sufre cambios en sus valores a lo largo de toda la circulación y vamos a ver por qué se producen esos cambios en los valores de la presión, ¿ok? Observen estas gráficas que les puse aquí en la proyección. Al inicio vemos que del lado de la arteria aorta y las arterias la presión se mantiene elevada, ¿sale? Fluctuando entre los 120 y los 80, ¿sale? Pero observen que conforme se acerca la sangre a los capilares, las vénulas, las venas, hasta llegar a las venas cavas, la presión empieza a descender a una gran velocidad, ¿sale? Ahora, ¿por qué es importante que la presión sea más alta a nivel de la aorta y más baja a nivel de las venas cavas? Porque acuérdense que en la ecuación de flujo veíamos que la diferencia de presiones es lo que va a movilizar la sangre, ¿sale? Entonces, si yo tengo una presión alta cerca del corazón a nivel arterial y una presión baja cerca del corazón a nivel venoso, ahí ya tengo la diferencia de presiones que mantiene el flujo constante, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver por qué se produce esa caída de la presión a nivel capilar y a nivel de las venas y las vénulas. Para eso vamos a ir a las dos gráficas que se encuentran allá, ¿ok? Observen que aquí tenemos dos gráficas, una que representa el área total de sección transversal de los vasos y otra que representa la velocidad de la sangre dentro de los vasos que se ven abajo, ¿sale? El área de sección transversal, habíamos dicho, resulta cuando ustedes cortan una estructura cilíndrica y esto que ven ustedes aquí en el pulmón, justamente, este es el área de sección transversal. Es como si yo lo hubiera cortado y entonces el área que queda aquí es esa área de sección, ¿vale? Entonces quiero que observen el siguiente detalle. ¿Cuál esperarían que fuera el vaso con mayor área de sección transversal en todo el cuerpo? La aorta esperaríamos que fuera así, ¿no? Porque es la que tiene el diámetro más grande. Pero ¿por qué entonces cuando nos vamos al área, el área se encuentra más elevada a nivel de los capilares? ¿No? Si los capilares son pequeñitos, ¿sale? Okay, Por más. la cantidad, ¿no? Exactamente, por la cantidad. La aorta es solamente una, pero los capilares son miles de capilares. Si juntamos a los miles de capilares es como si hiciéramos lo siguiente. Fíjense, esta es la aorta solita, ¿no? Pero con los capilares, ¿qué sucede? Yo junto todos los capilares y al juntar todos los capilares, el área de sección transversal total se hace más grande, ¿sale? Entonces, debido a la cantidad de capilares que hay en el organismo, por eso su área de sección transversal es muy grande, ¿sale? Y fíjense cómo la aorta y las venas cavas tienen un área de sección transversal pequeña porque son un vaso único, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora bien, ¿qué repercusión tiene el cambio del área de sección transversal sobre la resistencia al flujo? ¿Dónde habrá más resistencia al flujo? ¿En la aorta y en las venas cavas o en los capilares? ¿Qué dicen? Los capilares. No, en los capilares hay menos resistencia al flujo porque Porque tengo estamos- más área de sección transversal y es como si tuviera un diámetro enorme, ¿sale? Entonces la resistencia de los capilares es mínima, ¿sí? Muy baja en comparación con aquellos vasos que tienen menos área de sección transversal, ¿sale? Entonces, si la resistencia es muy baja, ¿cómo es el flujo a nivel de los capilares? Es mayor. Si los capilares son los que tienen un gran flujo en condiciones normales. ¿Y por qué requieren un gran flujo? Pues porque ahí se da el intercambio de sustancias, ¿sale? Ahora bien, ya vimos ahí el impacto del área de sección transversal, ¿sí? Y acá vamos a ver que también esa área de sección transversal está haciendo que se modifique la velocidad del flujo sanguíneo dentro de los vasos. ¿Se acuerdan que vimos que cuando tenemos
un mayor diámetro, ¿cómo era la velocidad del flujo en ese mayor diámetro? Era más lento, ¿sale? Y cuando era menor el diámetro era más rápido. Entonces, ¿cómo es el flujo en los capilares? Es lento y es de baja resistencia, ¿sale? Es idóneo para que cuando va pasando la sangre por ahí, como el flujo es lento, las sustancias se intercambian bien, ¿sale? Y es de baja resistencia, quiere decir que no hay oposición al flujo en los capilares, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo acá. Tiene una gran área de sección transversal o un gran diámetro total y va a tener una baja velocidad, ¿sale? Ahora, ¿qué efecto tiene todo esto sobre la presión? Fíjense bien. Si yo tengo un gran diámetro o toda el área de sección transversal de los capilares, la resistencia, ya dijimos, es baja. Y entonces aquí vamos a la determinante de la resistencia. Si la resistencia sistémica es baja a nivel de los capilares, ¿cómo estará la presión? Va a estar baja, ¿sale? Eso es lo que explica por qué a los capilares llega la sangre con menor presión, ¿sale? Además, cuando la sangre llega a las metaarteriolas, ¿se acuerdan que las metaarteriolas tienen un esfínter precapilar? Ese esfínter precapilar también funciona como una barrera que absorbe la onda de choque de la sangre, ¿sí? De la presión con la que viene la sangre desde las arterias. Entonces hagan de cuenta que la sangre llega, la presión choca ahí y se amortigua. Y eso también contribuye a que baje la presión no solo en los capilares, sino también en las venas, ¿sale? Entonces la circulación tiene diferentes mecanismos a través de los cuales se va a encargar de que la presión baje a nivel de capilares y venas para mantener la diferencia de presión que propicia el flujo, ¿sale? Entonces ahí estamos viendo entonces que la presión arterial no es igual en todos los vasos, tampoco es igual en todas las personas, sino que cambia según cada persona y según el tipo de vaso, ¿sale? Muy bien, ¿alguna duda con esto? ¿No? Bueno, entonces espero que vayan viendo ahí la utilidad de las fórmulas que fuimos viendo, ¿sale? Ahora, hay otro aspecto importante que deben conocer de la presión y es justamente este término, ¿sí? Bueno, este dibujito ya se los había dicho antes, ¿se acuerdan que lo habíamos visto para la velocidad? Entonces ya lo saben. Ahora, fíjense, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la presión? Hay un dato de la presión que es importante, que creo que ayer en la práctica uno de los instructores los comentó, que es la presión arterial media, ¿sale? La presión arterial media es un tipo de presión que ustedes deben conocer muy bien porque es lo que más van a ocupar cuando tienen a sus pacientes. La presión arterial media hace referencia a la presión arterial promedio que tenemos en todas las arterias, ¿sale? Y esa presión arterial media también nos ayuda a entender un aspecto fundamental de la fisiología humana, que es la perfusión de los tejidos. ¿Sí? Cuando nosotros conocemos la presión media que hay en todas las arterias, conocemos la presión con la que los tejidos están siendo perfundidos. Recuerden que la perfusión hace referencia a la llegada de la sangre a los tejidos, ¿sale? Entonces la presión arterial media me dice con qué presión se da la perfusión tisular, ¿ok? Entonces es importante que ustedes sepan calcularla y que conozcan el término porque sus pacientes, principalmente en medicina interna y en urgencias, cuando no tienen esas áreas en el internado, van a tener cambios de la presión arterial media y la presión arterial media es lo que se ocupa siempre en el hospital para monitorizar la perfusión de los pacientes, ¿sale? No ocupamos la presión que se toma normalmente con el esfigmomanómetro, ¿sí? Porque esa es la presión que se obtiene solamente en la arteria humeral, ¿sale? Pero no es la presión de todo el cuerpo, por eso es importante que sepan calcular esta presión, ¿sale? Entonces, ¿cómo la calculamos? Hay diferentes fórmulas. Por ahí escuché ayer que Rubén les andaba diciendo una bien enredada, ¿no? Es la que se aprendió él y está bien. Yo les voy a dar una que es muy sencilla que va a ser más fácil que puedan comprender, ¿sale? Cada quien puede encontrar muchas fórmulas, pero hay unas que son más fáciles de entender que otras, ¿ok? Pero antes de ver cómo se calcula la presión arterial media, vamos a hablar de otra presión que se llama presión diferencial o presión de pulso, ¿sale? Esta presión diferencial la vamos a obtener restando la presión sistólica de la presión diastólica en una toma normal de presión. Por ejemplo, vamos a manejar el 120-80, que es el típico, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene 120 milímetros de mercurio de presión sistólica y tiene 80 de diastólica, para poder calcular la presión diferencial, lo único que tengo que hacer es a la sistólica restarle la diastólica, ¿sale? Y el resultado, en este caso, sería 40, esa es mi presión diferencial, ¿sale? A la presión diferencial también se le llama presión de pulso, por si llegan a verlo en algún lugar, ¿sale? Y esa presión diferencial o de pulso es importante de conocer
para calcular la presión arterial media. ¿Sale? Ahora que ya saben cómo calcular la presión de pulso, la presión arterial media se calcula de manera muy sencilla con esta fórmula. Presión arterial media es igual a la presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. ¿Sale? Esa es la fórmula más sencilla que podemos encontrar. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Calcular la presión diferencial. A esa presión diferencial la dividimos entre 3, ¿sale? Y le sumamos la presión diastólica. Es la manera más sencilla, ¿sale? Vamos a manejarlo con este ejemplo. ¿Cuánto sería 40 entre 3? 13.3. 13.3, ¿no? 3, 3, 3 infinito, ¿sale? Entonces 13.3. A esos 13.3, ¿a quién se los voy a sumar? A la presión diastólica. ¿De cuánto es? De 80. 80 más 13.3 sería 93.3, que es el valor ideal de la presión arterial media. ¿Sale? 93.3, el valor ideal. Vamos a ponerlo acá. Pero ese valor en milímetros de mercurio es muy variable, varía con la edad, varía con cada persona, ¿sale? No podemos estancarnos en decir todos deben tener 93.3 de presión arterial media, ¿sale? El rango adecuado en una persona adulta sana de unos 70, de 70 kilos, que es casi siempre el patrón de referencia, va desde los 60 hasta los 90 milímetros de mercurio en promedio, ¿sí? Puede, en el caso de los 90, ir un poquito más arriba dependiendo de la complexión, ¿sale? Pero si nuestros pacientes tienen una presión arterial media por arriba de 60, ¿sí? Y normalmente menos de 90, ligeramente arriba de 90, como lo que estamos viendo aquí, es una adecuada presión arterial media, ¿sale? Entonces, si encuentran una presión arterial media entre 60 y 90, ¿qué quiere decir? Que su paciente, sus órganos están siendo bien perfundidos, ¿sale? La sangre tiene la presión suficiente para llegar a ellos y nutrirlos. Pero ¿qué pasa si la encuentro por debajo de 60? Tengo una hipoperfusión tisular. Quiere decir que la presión en promedio de todas las arterias no es suficiente para que la sangre llegue con la fuerza apropiada a los tejidos y los nutra. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo era? ¿Hiper qué? Hipoperfusión. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Sí, puede haber hiperperfusión, pero es mucho más raro porque tus cifras arteriales tendrán que estar muy elevadas y eso, antes de manifestarse como una hiperperfusión, se va a manifestar o como una emergencia o una urgencia hipertensiva, e inclusive con daño a órgano blanco y con aparición de la muerte, ¿sale? La hipoperfusión también nos puede llevar a la muerte, pero les da más chance de poder actuar para subir la presión. Cuando ya el paciente llega con una urgencia o una emergencia hipertensiva, a veces son difíciles de tratar, ¿sí? Son muy resistentes a los medicamentos, ¿sale? Pero bueno, vamos a hacer unos ejercicios para que calculen presiones arteriales medias y les voy a poner diferentes escenarios donde me van a decir cómo consideran que está la perfusión, ¿sale? Primero les voy a dar la presión y con la pura presión quiero que me digan cómo consideran que está la perfusión y luego vamos a ver si es confiable la pura presión o es mejor la presión arterial media, ¿sale? Entonces ahí les van 3 escenarios clínicos para que puedan aprender a usar todo lo que vemos acá, ¿sale? Porque si no, pues no tiene caso, ¿vale? La intención es que puedan aplicar. Fíjense bien. Tenemos un paciente, va a ser nuestro paciente número 1, que tiene una presión arterial de 110/80, ¿vale? Esa es su presión arterial. El paciente número 2 va a tener una presión arterial de 90/50. Y el tercer paciente va a tener una presión arterial de 60/50. ¿Sí? Vamos a poner aquí como el pronóstico, ¿no? Lo que ustedes piensan que sucede de acuerdo con esa presión. ¿Cómo consideran que esté la perfusión de los tejidos en el primer paciente? Bien. Bien, sale. ¿En el segundo paciente? También. Bueno, es que está en los rangos como superiores. Acá está, está muy bajo, está en los 60. Entonces, en esta dicen que está bien también. Pues sí. ¿O está baja? ¿Qué dicen? Está en 60. baja. Ok, Está entonces baja. vamos a ver votación. ¿Quién dice que está baja? Levante su mano. Son los menos, ¿no? Entonces vamos a poner que ustedes dicen que está bien, ¿no? Sí. Vamos a ver si es cierto. Acá, en esta que dicen, ¿está bien la perfusión? Está bajo. Ahí sí se ve medio raro, ¿no? Entonces, esas son sus predicciones. Vamos a ver si con el cálculo de la presión arterial media sus predicciones estuvieron bien, ¿vale? Entonces, ¿cuánto sería la presión arterial media del primero? Vamos a calcularla juntos y ya ustedes hacen las otras.
¿Sale? La presión que tengo que calcular primero, ¿cuál es? La diferencial de pulso. ¿De cuánto sería? De 30, ¿no? Entonces mi presión diferencial es igual a 30, ¿sale? Ahora bien, 30, ¿a quién se lo voy a sumar? 80. No, ¿Al extremo qué? tienes Exactamente, que, ajá. muy bien, muy bien. 30, ¿entre cuánto lo tengo que dividir? Tres. Exactamente, ¿a Diez. cuánto me da? 10 A 10, ahora sí, esos 10, ¿a quién se los voy a sumar? a 80, La diastólica, que es de 80, ¿no? ¿Y de cuánto sería mi presión arterial media? 90. Exactamente, entonces mi primer paciente está bien, ¿no? Vivito y coreano, ¿vale? Vamos a ver, calculen las otras ustedes, ¿vale? Y me dicen de cuánto les dan. 63.3. Aquí, Ajá. 63, Y la otra es ¿Acá? 53. 53, ok, vamos a ver. Vamos a ver si Javier hizo el cálculo bien, ¿sale? Vamos a ver, ¿cuánto es 90 menos 50? 40. Entre 3, 13.3, ¿no? 50 más 13.3, pues nos da en promedio 63, ¿no? Para manejar ahorita números enteros. Después aquí, ¿cuánto es 60 menos 50? Son 10, entre 3 a 3.3, ¿no? 53.3. Entonces se dan cuenta que con esa fórmula que les di, a ojo la pueden calcular de volada, ¿sale? No es muy difícil hacer el cálculo, ¿sale? Ahora bien, aquí esta presión vimos que está en rango. ¿Esta está en rango? Sí. Pero ya nos alerta de que si el paciente sigue así, puede llegar a tener hipoperfusión. ¿Pero qué opinan de este paciente? Ya tiene incorporado. Ese ya está en hipoperfusión. Eso es a lo que se le conoce como un estado de choque, ¿sale? Un estado de hipoperfusión tisular, ¿ok? Entonces este paciente muy probablemente va a tener taquicardia y va a tener un tipo de choque, ¿sale? Entonces con la presión arterial media ustedes se pueden dar una idea de cómo está la perfusión de los tejidos y por ende de cómo está a nivel sistémico la circulación de su paciente, ¿sale? Para eso nos sirve la presión arterial media. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, entonces ya saben cómo calcularla, ya saben qué es la presión del pulso, y también saben cuáles son los rangos aceptables de presión arterial media. ¿Saben? Muy bien. ¿Ya puedo borrar esto? Ahora, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con las determinantes de la presión arterial. Tranquilos, no se me espanten, todo esto ya lo saben. ¿Sale? Fíjense bien. Vamos a empezar de abajo hacia arriba y se van a dar cuenta que en todo el camino ya vimos esto, ¿sale? Fíjense, la presión arterial media se determina igual que la presión arterial por el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. ¿Por qué? Porque ¿de dónde obtuvimos la presión arterial media? Pues de la presión que tomamos, ¿sale? Entonces tiene las mismas determinantes. Ahora, fíjense, ¿quién determina el gasto cardíaco? La frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Aquí de hecho hay menos determinantes de los que vimos nosotros, porque fíjense, en el volumen sistólico que tenemos, la contractilidad, nos hace falta ¿qué? La La precarga y la poscarga. La precarga, ¿quién la determina? El retorno venoso. También vamos a tener aquí, en este aspecto, los determinantes del retorno venoso. Pero se dan cuenta que aquí no está la poscarga, ¿sale? Ese es otro determinante que deben tomar en cuenta que aquí no está representado, ¿sale? Ahora, el retorno venoso, ¿quién lo determinaba? ¿Se acuerdan que había venoconstricción? Cuando las venas se constriñen, aumentaba el retorno venoso. La bomba respiratoria, la bomba muscular y la volemia, que es el volumen de sangre. Entonces, todo eso ya lo saben, ¿sale? ¿Quién determina la frecuencia cardíaca? Principalmente el simpático y el parasimpático, así como la adrenalina, que es una hormona de origen suprarrenal, ¿sale? Y también recuerden que hay ciertas variantes como la edad, el sexo, la temperatura corporal, etc. ¿Sale? Entonces esta parte ya la vimos. Vámonos a la resistencia periférica total. ¿Cuáles son las determinantes de la resistencia? El radio, la viscosidad y la longitud, ¿sale? ¿Qué me puede determinar la longitud? Aumento de la complexión, como en la obesidad, ¿no? Que tenemos un aumento de la cantidad de tejido, como lo habíamos comentado, ¿se acuerdan? ¿Qué puede modificar la viscosidad? El número de eritrocitos. ¿Y qué puede modificar el radio del vaso? El simpático o algunas otras sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras que ya vimos. Entonces ya vimos todas las determinantes de la presión arterial. Todo lo que vimos hasta ahora les va a ayudar a entender cómo se modifica la presión arterial bajo ciertas circunstancias, ¿sale? Y todo esto les va a ayudar mucho a entender farmacología de los antihipertensivos para cuando llegue una fármaca. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a manejar aquí 3 diuréticos que a lo mejor ustedes no han llevado fármaca, pero con esto van a entender cómo funcionan esos medicamentos, ¿sale?
El primer diurético es un medicamento que se ocupa para tratar la hipertensión, que es la hidroclorotiazida. ¿Vale? Vamos a manejar también el captopril, el telmisartán, que también es bien común. Losartán. ¿Sale? Captopril, telmisartán, hidroclorotiazida. ¿Qué otro antihipertensivo conocen? El amlodipino. Se ve que es de la 4T, ¿vale? Amlodipino. Es amlodipino, hasta la amlodipino. ¿Qué otro antihipertensivo se les ocurre? Losartán. Esos son de la misma familia que el telmisartán. ¿Sale? Telmisartán, captopril, amlodipino. ¿Algún otro que conozcan? Que tengan duda de cómo funciona. ¿No? Bueno, nos quedamos con eso. Este inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Es un IECA. ¿Sale? El de arriba es un diurético. El de aquí, el telmisartán, es un ARA2, es decir, un antagonista de los receptores de angiotensina 2. ¿Sale? Y el amlodipino es un calcio antagonista. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo funciona cada uno de esos medicamentos para bajar la presión, ocupando todas las determinantes de la presión arterial. ¿Sale? Si yo le doy a un paciente un diurético, ¿qué va a hacer en mayor cantidad? Va a orinar más. Si orina más, ¿qué va a bajar? La bulimia. La bulimia. ¿Qué baja después? Retorno El retorno venoso, venoso, precardia, precardia, volumen sistólico, gasto gasto cardíaco y cardíaco, presión arterial. ¿Cómo baja la presión arterial del diurético? Modificando la bulimia. ¿Sale? Y ellos tienen el mecanismo de acción de la hidroclorotiazida. ¿Sale? Sin haber llevado fármaco. ¿Ok? Vamos a ver del YECAN. ¿Qué hace la enzima convertidora de angiotensina? Convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Si yo inhibo la enzima, que ya no voy a tener angiotensin 2. ¿Qué hace normalmente la angiotensin 2? Vasoconstricción. Si ya no hay, ¿qué va a pasar? Va a haber vasodilatación. ¿Qué determinante se modifica? La resistencia periférica total. ¿Por qué? Porque estoy modificando el radio del vaso sanguíneo. ¿Qué hace la vasodilatación con el radio? Lo aumenta. Y si aumenta el radio, ¿qué le pasa a la resistencia? Baja. Y si baja la resistencia periférica total, ¿qué va a bajar? La presión arterial. ¿Sale? Ahí ya vimos cómo funciona el captopril. ¿Sale? Disminuye las resistencias vasculares sistémicas. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona el telmisartán. Ese funciona casi igual que el captopril. La diferencia es que ahí sí tenemos angiotensina 2, pero lo que estamos haciendo es evitar que se una su receptor. Si no se une a su receptor, no va a haber vasoconstricción y tenemos el mismo efecto sobre el radio que produce vasodilatación, caída de las resistencias y baja de la presión arterial. ¿Sale? Si yo le doy a mi paciente telmisartán más hidroclorotiazida, ¿por dónde estoy atacando la presión arterial? Por los dos lados, por la resistencia vascular y también por el gasto cardíaco. ¿Sale? Entonces vean cómo ahí esa combinación de fármacos se llama terapia dual y la ocupamos para pacientes que son resistentes a una monoterapia. ¿Sale? Es decir, si yo ataco la presión por el gasto y no baja, le voy a atacar también la resistencia. ¿Sale? Entonces ahí vamos a empezar a usar distintos fármacos que afectan todos estos mecanismos. ¿Ok? Por ejemplo, el amlodipino, que es un calcio antagonista. ¿Qué afectará del gasto cardíaco si es un calcio antagonista? La contractilidad. ¿Se acuerdan que ya de volada saben a dónde va? ¿No? ¿Qué hace entonces? Baja la contractilidad y a nivel de los vasos, ¿qué va a bajar? Si también baja la contractilidad en los vasos porque hay músculo liso, ¿qué va a producir? Dilatación. ¿Qué me va a bajar? La resistencia. Si bajan los dos, entonces es un antihipertensivo que actúa en los dos determinantes de la presión arterial. ¿Sale? Y así con cualquier antihipertensivo que quieran podemos ocupar esto para explicarlo. ¿Sale? Un paciente con estado de choque lo pueden explicar con esto, paciente deshidratado con esto, paciente con crisis hipertensiva, esto explica todo lo que es cardiovascular, ¿sale? Entonces por eso les hice mucho hincapié en las fórmulas, en las variables, porque ahora ya saben de dónde sale todo, ¿sale? Y cómo inclusive hasta una anemia les puede modificar también la presión arterial, ¿sale? Muy bien, ¿dudas con las determinantes? ¿No? Bueno, entonces ya se dieron cuenta que ya pueden aplicar todo esto, ¿ok? Y les va a servir mucho si lo recuerdan cuando lleguen al fármaco, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Cuando vieron esto hasta se espantaron, ¿no? Pero ya lo saben. Muy bien, vamos a ver ahora cómo se regula la presión arterial. Esta parte es bien interesante porque nos va a ayudar a entender que la presión arterial no solamente se regula por cambios en los vasos o por actividad de ciertos receptores que miden la presión, ¿vale? Antes de poder explicar este esquema, vamos a recordar
cuáles son los elementos de un arco reflejo y de un sistema de retroalimentación, ¿sale? En un arco reflejo vamos a necesitar un receptor o alguna señal aferente, ¿sale? Entonces vean que en este esquema vamos a tener los siguientes elementos. Tenemos diferentes aferencias, ¿vale? Vamos a tener efectores que prácticamente necesitan recibir una eferencia o una señal que proceda de un centro integrador, ¿sale? Observen que aquí tenemos una ilustración del encéfalo, ¿sí? Está el telencéfalo, está el mesencéfalo, el puente, la médula oblongada, ¿ok? A nivel de la médula oblongada vamos a tener un centro de control importante que es el centro cardiovascular. El centro cardiovascular se va a encargar de regular la función del corazón y de los vasos, ¿sale? Pero para poder regular la función del corazón y los vasos necesita recibir señales de la periferia que le indiquen cómo está la función tanto del corazón como de los vasos, y por ende con esas señales el centro lo que va a hacer es generar respuestas que va a enviar a diferentes efectores para modificar la actividad cardíaca o de los vasos y con ello la presión, ¿sale? Entonces vamos a ir analizando primero las aferencias que pueden llegar al centro cardiovascular y después veremos qué puede hacer el centro cardiovascular con esas señales para dar respuestas que permitan controlar la presión, ¿sale? Entonces fíjense, lo típico o lo que van a encontrar en la mayoría de las radiografías es que hay unos receptores que se llaman baroreceptores. El prefijo baro no habla de dinero, ¿sale? Hace referencia a la presión. Por ejemplo, un barómetro mide la presión, ¿no? Entonces, hay en el organismo ciertas estructuras que funcionan como receptores de la presión arterial, que constantemente están monitorizando cuáles son los valores de presión, ¿sale? Esos órganos se encuentran a nivel de la arteria aorta y de la arteria carótida, ¿sí? Los vamos a ver igual más adelante. Y normalmente esos receptores, cuando hay una gran presión, ¿qué creen que le pase a los vasos donde se encuentran cuando la presión sube mucho? ¿Cómo serán las paredes del vaso? Se van a dilatar. ¿Se acuerdan cuando vimos el mecanismo miogénico? Que la dilatación del vaso por el aumento de la presión activaba ese mecanismo. Esos receptores, cuando la presión aumenta mucho, los vasos donde se encuentran se van a elongar por la mayor presión, y eso es lo que hace que se activen esos receptores y que manden señales al sistema nervioso indicándole que la presión subió, ¿sale? Pero ¿qué va a pasar cuando la presión baja? ¿Cómo estará la actividad de esos receptores? Va a estar disminuida. ¿Cómo lo interpreta el sistema nervioso? Como que la presión bajó, ¿sale? Entonces los baroreceptores son los principales encargados de informarle al centro cardiovascular cómo está la presión, ¿sale? Pero también tenemos otros que son los quimiorreceptores. Esos quimiorreceptores miden normalmente los niveles de CO2 y de oxígeno que hay en la sangre. Ahora vamos a ver aquí qué relación hay entre los niveles de oxígeno en la sangre y la presión arterial, ¿no? Si la presión está muy baja, ¿cómo será la oxigenación de los tejidos? Va a ser baja. Entonces, ¿cómo lo va a interpretar el quimiorreceptor? Que cuando hay una baja de oxígeno, se mande una señal al sistema nervioso porque probablemente lo que está mal es la presión, ¿no? A lo mejor la presión cayó y hay que incrementarla, y por eso los estímulos químicos de la concentración de oxígeno y CO2 también sirven al sistema nervioso central como señales que puede ocupar para modificar la presión, ¿sale? Pero observen que además de los vasoreceptores y los quimiorreceptores, también tenemos otros tipos de receptores, los propioceptores y también centros cerebrales superiores, que van a enviar señales al tronco encefálico para regular la presión arterial. Fíjense bien, ¿saben qué es la propiocepción? La capacidad del organismo de saber De- su posición. Exactamente, la capacidad que tiene el cuerpo de poder reconocer dónde están sus diferentes partes en el espacio, ¿sale? ¿Qué tendrá que ver la propiocepción, especialmente la monitorización de los movimientos articulares con la presión? ¿Te les ocurre algo? Pues, Puede ser el ejercicio, ¿para qué más? los reflejos. Puede ser para algunos reflejos, pero reflejos mediados por los cambios de posición. Fíjense bien, cuando ustedes están acostados, su presión es diferente a cuando están de pie. Y cuando se sientan, la presión es diferente, ¿sí? Cuando estamos, por ejemplo, en cuclillas, de esta manera, la presión sube mucho, ¿sale? Y cuando me vuelvo a parar, la presión baja. ¿Cómo le hace mi cuerpo para regular los cambios de presión con los cambios posturales? Necesita saber cuál es la posición de mi organismo, ¿sale? Si el cuerpo sabe que yo estoy en cuclillas, entonces sabe que el incremento de la presión es por ese cambio de posición.
si yo me levanto, sabe que tiene que hacer ajustes en la presión, porque ahora, si no hace esos ajustes cuando me levanto, fíjense bien, toda la sangre se va a quedar estancada, ¿sale? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber menos retorno venoso y me puede dar una hipotensión. ¿Qué va a pasar cuando yo me levanto súbitamente? Las venas de mis extremidades se contraen por un estímulo simpático. ¿Pero de dónde viene ese estímulo simpático? Del centro cardiovascular. ¿Cómo supo el centro cardiovascular que había que constriñir las venas? Porque recibió una señal de un cambio de posición, ¿sale? Entonces, la propiocepción es importante también para los cambios de presión cuando hacemos cambios posturales, ¿ok? Y vean también que los centros cerebrales superiores, como la corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo, también pueden influenciar los cambios en la presión arterial. Por ejemplo, ¿quién de ustedes se pone nervioso cuando le pregunto en la clase? ¿Qué sienten con su corazón cuando me les acerco y les digo, a ver? Sienten que empieza así como más rápido, ¿no? ¿Cómo es que el corazón incrementa su frecuencia cardíaca cuando ustedes están nerviosos o se espantan o algo así, ¿no? Fíjense bien, para eso vamos a analizar estas dos estructuras. El hipotálamo, de hecho, forma parte del sistema límbico, ¿sale? Pero aquí lo vamos a explicar un poco por separado para que sepan qué ocurre. Fíjense bien. El hipotálamo es una estructura en el sistema nervioso central que tiene más o menos esta apariencia a nivel del tercer ventrículo, ¿sí? El hipotálamo es un complejo multinuclear, tiene muchísimos núcleos, pero esos núcleos podemos agruparlos en regiones, ¿sí? Hay una región anterior y una región posterior, ¿sí? La región anterior y posterior, o el complejo nuclear anterior y posterior del hipotálamo, tienen funciones autonómicas, ¿sale? Los núcleos anteriores normalmente tienen funciones parasimpáticas y los núcleos posteriores tienen funciones simpáticas. Entonces también hay una parte del sistema nervioso autónomo en el hipotálamo, ¿sale? Entonces el hipotálamo es capaz de desencadenar señales simpáticas y parasimpáticas que influencien al centro cardiovascular y modifiquen la actividad del corazón o de los vasos, ¿sale? Pero además el sistema límbico, ¿con quién está relacionado principalmente? Con las emociones, ¿sale? Con el miedo, con la felicidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces cuando alguien tiene miedo, el sistema límbico se activa. Esas señales de miedo o esas señales de angustia o de estrés, el sistema límbico las va a mandar al centro cardiovascular y entonces gracias a esas señales emocionales el centro cardiovascular puede modificar la presión arterial, ¿sale? Normalmente esto funciona más como un mecanismo de defensa. Por ejemplo, imagínense que están frente a un perro que los quiere morder, ¿no? Tienen de dos, si son veloces pues a lo mejor corren y lo dejan, pero si no, pues no hay de otra, se van a tener que tirar el rabo con el perro, ¿no? Y a ver a cómo les toca. Entonces en ese momento, ¿qué pasa? Ustedes tienen miedo del perro, ¿qué se activa? El sistema límbico. ¿A quién le manda señales? Al centro cardiovascular, para que aumente su frecuencia cardíaca y haga una vasoconstricción generalizada. Si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿cómo aumenta? El gasto. Y si hay vasoconstricción, las resistencias periféricas. ¿Qué hace con su presión arterial? La aumenta, porque está preparando su cuerpo para que sus músculos reciban mejor la sangre por si tienen que tundirse al perro, ¿no? Esperemos que no, pero en una de esas el cuerpo se está preparando, ¿sale? Entonces, todos estos estímulos emocionales y autonómicos influencian el centro cardiovascular para preparar al cuerpo frente a esas condiciones, ¿sale? Y por último, la corteza cerebral. ¿Qué influencia podría tener la corteza cerebral sobre la presión? Fíjense bien, nosotros conscientemente podemos llevar a cabo cambios que influencien la presión arterial, ¿sale? Por ejemplo, cuando a veces nos concentramos, si yo les digo ahorita, cierren sus ojos, concéntrense en un pensamiento, mantengan ese pensamiento claro, y me pongo así como los cuates estos que hacen yoga, ¿no? Pon tu mente en blanco y demás. Conscientemente ustedes empiezan a generar una inhibición de muchas señales. Esa inhibición parte de la corteza a los núcleos del tronco encefálico, ¿sale? Especialmente a los núcleos de los nervios craneales. En anatomía no sé si vieron el tracto córtico nuclear en neuroanatomía, ¿sí? El tracto córtico nuclear es un tracto que lleva señales de la corteza a todos los núcleos que están en el tronco encefálico. Entonces la corteza es capaz de influenciar la actividad de todos los núcleos que están en el encéfalo, ¿sale? Principalmente en el tronco. Entonces, concentrándonos podemos incluso modificar nuestra frecuencia cardíaca, porque yo les digo, si se concentran van a estar más en calma, ustedes pueden concentrar sus movimientos del diafragma, hacerlos más lentos, modificar su ventilación de manera voluntaria y eso va a hacer que se modifique su presión, ¿sale? Entonces también la parte consciente de la corteza cerebral influencia mucho la presión arterial, ¿vale? Entonces ahí están todas las señales que pueden llegar al centro cardiovascular en el tronco encefálico y modificar la presión, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá?
Ahora, ¿cuáles son los órganos efectores? ¿Sobre quién va a actuar la respuesta que integró el centro cardiovascular? El mismo nombre nos lo dice. Si el centro se llama cardiovascular, ¿sobre quién va a actuar? Sobre el corazón y sobre los vasos. Por eso estamos viendo acá que los principales efectores de los cambios que se generaron en el centro cardiovascular son el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Saben? ¿El corazón cómo va a responder? Pues modificando su contractilidad o su frecuencia. Y los vasos relajándose o contrayéndose. Y de esa manera, todas estas señales le dicen al centro integrador qué respuestas debe generar para activar a los efectores y producir los cambios en la presión. ¿Saben? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a ver una última imagen y con eso terminamos. Solo quiero que se lleven esa imagen en mente, la vamos a discutir el lunes. ¿Saben? Pero también para que puedan repasar un poquito los núcleos del tronco encefálico. ¿Saben? Esta imagen se ve compleja, pero no lo está tanto. ¿Sale? Aquí estamos viendo de manera un poco más concreta la función de los vasoreceptores, ¿sale? Que son los principales receptores de presión que tenemos en el organismo. Aunque todas esas señales aferentes pueden influenciar la presión arterial, los dos principales que más van a modificar la presión son los que están centrados especialmente en medir la presión arterial, ¿sale? Que son los vasoreceptores en el arco aórtico y los vasoreceptores en el seno carotídeo, ¿sale? Entonces ahí vamos a tener justamente los dos receptores especializados para monitorizar la presión. Lo que tenemos aquí es el circuito, ¿sí?, que representa un reflejo vasoreceptor, ¿sale? O un reflejo de regulación de la presión arterial, ¿sale? Eso lo vamos a ver el lunes. Así que les pido que de aquí al lunes por favor repasen los mecanismos de regulación de la presión arterial a corto, mediano y largo plazo. ¿Sale? A corto y mediano plazo vamos a ver que entra mucho el sistema nervioso y a largo plazo entra mucho el riñón con el sistema renina-angiotensina aldosterona, vasopresina. ¿Sale? Entonces, si no se acuerdan bien del sistema renina-angiotensina, echen una leída, ¿ok? Y van a ver también cuáles son los siguientes núcleos. Quiero que sepan dónde están y para qué sirven. ¿Sale? Van a buscar qué es el núcleo del tracto solitario y también el núcleo motor dorsal del vago. ¿Sale? También van a ver qué es el locus ceruleus. El locus ceruleus, ¿sí? Y van a buscar también, ¿qué será? Nada más con eso es importante, ¿sale? Con eso ya van a entender bien lo que vamos a explicar el lunes. ¿Qué es el locus ceruleus? ¿Qué es el núcleo motor dorsal del vago y dónde está? ¿Qué es el núcleo del tracto solitario y de qué nervios del cráneo recibe aferencias? ¿Sale? Y cómo se regula la presión a corto, mediano y largo plazo. ¿Sale? Es lo que vamos a ver el lunes. Una vez que veamos eso, el último tema que vamos a abordar también el lunes es estado de choque. Vamos a ver de forma general qué tipos de choque hay y vamos a relacionar los tipos de choque con las variables que determinan la presión arterial para que sepan también cómo deberían responder o qué tratamiento se puede dar ante cada tipo de choque para normalizar la presión. ¿Vale? Y con eso acabamos ya fisiología cardiovascular. Muy bien, entonces ya tienen ahí un poquito para repasar y además un poco más para el examen. Entonces nos vemos el lunes, que tengan bonito fin de semana. Locus ceruleus, se los quiero otra vez, es coeruleus. ¿Vale? Locus ceruleus significa lugar azul.